Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca del análisis comparativo entre el modelo COSO y la norma ISO 31000, evidenciado en la matriz que desarrollamos. El objetivo de esta actividad es identificar los puntos de convergencia, las exigencias y las limitaciones en cada uno de los 5 componentes en este modelo. Entonces vamos a empezar por nuestro primer componente, que es el ambiente de control. El ambiente de control en COSO constituye la base del sistema, ya que se centra en la ética, la integridad, la estructura organizacional, la asignación de las responsabilidades y el compromiso de la alta dirección. En ISO 31000, este componente se relaciona con el liderazgo y el compromiso, así como con la integración de la gestión del riesgo en la cultura organizacional. ¿Cuáles son las diferencias claves que evidenciamos? COSO es más normativo y estructurado en cuanto a gobierno y control, mientras que ISO 31000 es más estratégico y flexible, enfocándose en crear una cultura de riesgo. Una de las mayores exigencias que notamos tanto en el modelo COSO como en la ISO 31000, es la exigencia de que ambos requieren un fuerte liderazgo, pero ISO exige una mayor integración transversal en todos los procesos. En el segundo componente tenemos la evaluación del riesgo. En COSO, este componente implica identificar y analizar y valorar los riesgos considerando cada uno de los objetivos estratégicos, operativos, de información y cumplimiento. En ISO 31000 se profundiza mediante su proceso formal, estableciendo un contexto de identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo. Las diferencias claves que evidenciamos es que en COSO se vincula el riesgo directamente al logro de los objetivos. En ISO lo aborda como un proceso continuo, adaptable y dinámico. Una de las limitaciones que pudimos encontrar es que ISO puede requerir mayor madurez metodológica, mientras que el COSO puede resultar un poco más rígido si no se actualiza constantemente. En el tercer componente tenemos las actividades de control. COSO establece políticas y procedimientos concretos para mitigar los riesgos, incluyendo controles preventivos y detectivos. En ISO 31000 se habla del tratamiento de los riesgos, pero no define los controles específicos, sino que deja una mayor libertad a la organización. Las diferencias claves es que COSO es prescriptivo en control interno, mientras que ISO es más orientativo y estratégico. Las exigencias que pudimos detectar es que en el caso de COSO implica documentar y formalizar controles con evidencia, mientras que en ISO implica diseñar metodologías propias. Nuestro cuarto componente es la información y comunicación. COSO exige sistemas de información confiables y comunicación interna y externa efectiva. ISO 31000 también exige alta comunicación, sin embargo la concibe como una parte permanente del proceso de gestión del riesgo, incluyendo consulta de las partes interesadas. Las diferencias claves es que COSO prioriza la calidad de la información para el control, mientras que ISO enfatiza la participación y la transparencia. Un reto que encontramos al evaluar ambas metodologías es que requieren una trazabilidad documental, sin embargo ISO demanda una mayor interacción entre cada uno de los actores, tanto internos como externos de la compañía. Y por último tenemos el monitoreo, en que COSO establece evaluaciones continuas e independientes para verificar la efectividad del sistema de control interno. Sí, pero por otro lado, ISO 31000 contempla el seguimiento y la mejora continua del sistema de gestión de riesgo. ¿Cuáles fueron las diferencias claves? COSO se enfoca en auditoría y supervisión, mientras que ISO se enfoca en una mejora continua y en adaptación al cambio. Las exigencias que pudimos encontrar en cada uno es que, por ejemplo, en ISO se demanda una revisión permanente frente al entorno dinámico, mientras que COSO exige pruebas formales y una documentación sistémica. Como conclusión, podemos definir que COSO es un modelo estructurado de control interno con un fuerte enfoque en el cumplimiento y el gobierno. ISO 31000 es un marco más estratégico, más flexible, orientado a una cultura y a una mejora continua. ¿Esto qué quiere decir? Que no son excluyentes, sino que por el contrario son complementarios. Mientras COSO fortalece el sistema interno de control, ISO 31000 fortalece la gestión integral de riesgo. Por eso podemos ver acá en la matriz desarrollada cómo cada componente puede alinearse estratégicamente, optimizando tanto el control como la gestión del riesgo. Muchas gracias. Vamos a seguir al siguiente modelo, que es Messi. Buenas noches. Como bien indica mi compañera, el modelo Messi con el modelo COSO tienen muchas similitudes en el tema de su enfoque y pues su búsqueda del control interno. Este modelo también lo analicé desde sus componentes. Son 5 componentes los que complementan el modelo. El primer componente se trata del ambiente de control. El ambiente de control lo que quieren es intervenir en todas aquellas normas internas dentro de las entidades estatales y para las empresas, lo cual quiere destacar allí los valores éticos, la filosofía, la estructura organizacional, la competencia profesional, las condiciones mínimas para que el ejercicio del control interno en la entidad sean garantizadas y sean dadas. Si lo llevamos a compararlo con la norma, con la ISO 31000,
La ISO se enfoca pues más, como se lo dije al comienzo, se enfoca en la norma. Entonces, aquí ella quiere una alta dirección, quiere que se lidere y se comprometa de manera a integrar las gestiones del riesgo, lo que permite que entre la norma y el modelo logre que la entidad tenga ciertas exigencias, así como ciertas limitaciones, que le permitan ir avanzando en el proceso del seguimiento del manejo de los riesgos internos. Una de las exigencias de la ISO 31000 es que requiere un cambio cultural profundo en la gestión de riesgos. Entonces, quiere que este tema intercultural y este tema de análisis se vea tratado en las entidades, se vea reconocido y que también se ponga en marcha. Las limitaciones que llevan a que todo esto no se pueda hacer es que muchas veces no se implementen no se gestionen estos controles para mitigar los riesgos, aunque Messi solicita que se apruebe un código de ética y que se ha puesto en marcha, no siempre las entidades tienden a darle ese manejo. Entonces ahí es donde se encuentran las limitaciones y los impedimentos de la puesta en marcha y de la ejecución del componente en las entidades. Otro modelo es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos lo que quiere es aplicar y dar un manejo para evaluar y monitorear los riesgos. Quiere anticiparse al riesgo, quiere prevenirlo y quiere estar atento de lo que pueda darse en la marcha. La ISO 31000 permite que este proceso de riesgo se considere como una identificación, un análisis y una evaluación de riesgo, pero que sea algo más robusto, que vaya más allá, que no se quede simplemente en la norma, sino que se analice desde un contexto interno y que se le dé el manejo adecuado. Estas exigencias de la ISO lo que permiten es que todos estos resultados y estos hallazgos se puedan manejar de manera técnica y se puedan implementar con todo el personal que se ve involucrado. Una de las limitaciones que se encuentran en esto es que no se logre tener información completa de todo el personal o que no se tenga la información completa del riesgo que se quiere analizar. Eh, Esto también requiere unas exigencias. Lo que sucede con esta norma y con este modelo es que Messi es un modelo que no permite entrar al detalle sobre lo técnico y la valoración de los riesgos. Entonces Messi es un modelo más superficial que no va más a fondo de este detalle, que le permitiría avanzar en muchas más cosas frente a la norma. Otro componente están las actividades de control, las cuales pues se basan en mitigar riesgos, en lograr los objetivos. Esas actividades de control lo que quieren es que se lleve a cabo todo el tratamiento de los riesgos y todos los controles para que pues de esto también deriva la norma, la 31000, donde ella lo que quiere es que este proceso se haga de manera adecuada con las actividades, con la norma asegurándolos que estos controles sean eficaces y que no por el contrario tengan una respuesta ineficaz. La limitación en estos controles, pues, se da porque muchas veces se implementan todo este plan de riesgos, se implementan las normatividades, pero pues muchas veces se quedan en el papel, no son llevadas a la realidad o simplemente se colocan en la cartelera como una tarea. Y esto lleva a que el proceso se vuelva ineficaz o que por lo tanto también adaptar el documento a la entidad se pueda volver obsoleto, o sea, que se quede en la nada. Eso sería una de las limitaciones que también puede tener estas actividades de control. Otro de los importantes componentes es la información y la comunicación. ¿Qué pretende el modelo? Que el modelo pretende que el canal de comunicación sea efectivo adentro de la entidad y también fuera de la entidad, manteniendo un proceso que sea correcto y que sea dinámico. La norma ISO 31000 establece que esta comunicación sea un elemento transversal y continuo en el proceso para enriquecer la adaptación de estos controles. La norma quiere que se dinamice y que se lleve a cabo. Las exigencias que tiene la norma, la ISO 31000, la exigencia que pretende es que se tenga transparencia en estos canales, que se puedan implementar efectivamente y que se puedan exigir para que cada empleado de la entidad tenga la plena seguridad y se identifique con lo que está realizando. Limitaciones de pues que no se den adecuadamente. Normalmente en las entidades se manejan los órdenes jerárquicos. Entonces, una de las limitaciones que puede conllevar a que no se dé eficazmente el componente y que se pueda adaptar a la entidad es eso, que el orden jerárquico se salte y que las dependencias no tengan la capacidad tecnológica y del cubrimiento suficiente para los requerimientos de estas mitigaciones en los riesgos. Claro que está Messi con su componente de exigencia, donde permite que la información sea oportuna, sea veraz, sea eficiente, que los sistemas de información pues sean robustos. Esta es su exigencia, pero pues las limitaciones como en el anterior están que muchas veces se hace el proceso y se queda en el papel. Por último está el monitoreo y la supervisión del modelo. Entonces lo que pretende el modelo con esto es que la evaluación sea continua y que el desempeño interno también lo sea. Para esto requieren que se hagan auditorías internas, que se logren identificar deficiencias y que a esas auditorías y a estos hallazgos se le puedan encontrar los correctivos suficientes. Si lo llevamos a la norma, lo que la ISO pretende y quiere
es que la gestión del riesgo sea un proceso dinámico e interactivo para que todo aquel que esté involucrado en este proceso pues tenga la capacidad de responder, de resolver y de lograr identificarse y involucrarse en las mejoras continuas. La ISO como norma pues lo establece y busca que pretende que esto se dé en la entidad, pero pues como todo también existen las limitaciones y entre las cuales está que se convierta solamente en un sistema de evaluación y no se le dé respuesta, que no se tengan las mejoras continuas y esto perdón, delimite los hallazgos y no permita que se puedan dar pues efectivas respuestas y que se lleve a cabo de manera exitosa. El modelo también pues exige que estos planes de mejora sean efectivos y no solamente se identifique el riesgo por identificarse y que las planificaciones se queden en el papel como lo reiteraba hace un momento, sino que todo esto sea llevado a cabo. Eso es básicamente como el ejemplar que tuvimos entre el modelo y la norma. Este modelo tiende a ser muy superficial, podría ondear más, pero con lo que pretende es que la entidad se convierta en una entidad dinámica que lleve a cabo los procesos, que identifique los controles de riesgo a tiempo, que pueda mitigarlos y que en base a ello tenga mejoras. Eh, para dar paso a mi compañera con el siguiente modelo, el cual es un poco más completo y tiene mucha más información, ella ya nos va a contar. Hola, yo les voy a hablar sobre el modelo COVID. COVID es un marco de ISACA para la gobernanza y la gestión de la información y la tecnología empresarial. Está diseñado para alinear las estrategias de la tecnología de la información con los objetivos comerciales de la organización. Proporciona mejores prácticas a través de 40 objetivos. 5 son de gobernanza y 35 de gestión. Los 35 de gestión se alinean en 5 dominios y cada dominio va en dirección de un objetivo de la gobernanza. Aunque parece extenso, prioriza darle importancia a los objetivos que estén más alineados con las necesidades de cada entidad. COVID 2019 ayuda a las empresas, no solamente para la tecnología de la información, sino para cualquier empresa. Ayuda a enfrentar los diferentes desafíos empresariales para poder dar cumplimiento a toda la normatividad vigente en las diferentes políticas de la organización. COVID-19 presenta 5 principios. El primero es satisfacer las necesidades de las partes interesadas. El principio 2, cobertura de la empresa de principio a fin, quiere decir de extremo a extremo. La aplicación de un único marco integrado. La facilitación de un enfoque holístico entre el sistema de gestión y la gobernanza y la separación de la gobernanza con la gestión. Entonces, en cuanto a los principios, la ISO 31000 para mí presenta una limitación porque requiere el establecimiento de la cultura organizacional y que esté alineada a los principios donde se ejecuten estos en su totalidad. En cambio, para la COVID 2019 requiere como exigencia que estos 5 principios una ejecución total pero armonizados con el negocio, identificando pues sus principales limitaciones para que se apliquen correctamente los principios y quienes hagan parte de la empresa sean responsables de la ejecución de estos. En cuanto a los componentes de gobernanza, las limitaciones o exigencias para COVID 2019 es que para cumplir a cabalidad con el plan de gestión de riesgos se debe capacitar a todo el personal para que logren desarrollar todas sus competencias. No solamente el software es eficiente, requiere que el personal lo alimente correctamente día a día. El sistema de gobierno es otro componente y establece que la estructura de gobierno mediante la cual se implementan los objetivos, los dominios y los procesos a través de la asignación de roles. Para la ISO 31000 presenta una exigencia con la gestión del riesgo, definiendo que es iterativa, ya que no es lineal, y donde se debe integrar el contexto interno y externo con los factores a evaluar del riesgo y manejar mediante la asignación de roles, y cada persona que tiene su rol tiene una responsabilidad y así se articula el compromiso con la asignación de los recursos. En cuanto a COVID 2019, el sistema de gobierno está compuesto por los objetivos. Como ya les dije, 5 objetivos, los 40 objetivos, 5 están en el sistema de gobierno, 35 en el de gestión, y se resaltan para la implementación de las metas específicas de los gobiernos y las metas de la organización en la tecnología de la información. Si miramos el marco de referencia, establece estándares y regulaciones que deben de ser desarrollados por las contribuciones de la comunidad o a través de unas guías específicas y enfoque de gestión con el cual manejan este sistema. Otro componente son los objetivos de gobierno y de gestión. Los 5 objetivos son el EDM, que es con el que se evalúa, se dirige y se monitorea. APO, para alinear, planificar y organizar. BY, sirve para construir, adquirir o implementar, y en su fase final se establece el DSS y el MEA, para dar servicios, soportar y para monitorear, evaluar y valorar el riesgo. En cuanto a la ISO 31000, exige que las políticas del plan de gestión de riesgo deben estar implementadas en todas las áreas de la organización. Esta exigencia a su vez se convierte en una limitante porque permite que el gran universo de riesgos al cual está expuesto la organización se divida en silos o especializaciones, y así cuando se presenta un riesgo
cada uno lo maneja de manera diferente. Y entonces no hace que la información fluya hacia la gobernanza, que es la encargada de tomar las decisiones. En cuanto a COVID 2019, donde los dominios definen el propósito de los objetivos, esto hace que se vuelva un poco agobiante ver 40 objetivos a cumplir. Entonces indican que se debe alinear cada objetivo con la gestión de las metas específicas de cada gobierno y mirar el marco de referencia que se debe desarrollar de acuerdo a las contribuciones de cada integrante, tanto interno o externo de la organización. El enfoque de la gestión de riesgo. COVID 2019 integra los riesgos como toda una parte fundamental y donde se permite identificar los riesgos, evaluarlos y alinearlos con los objetivos del gobierno y así establecer los protocolos de mitigación, haciendo un monitoreo constante del impacto ya sea negativo o positivo en el resultado de la organización. Para la ISO 31000 se debe realizar un reconocimiento a profundidad, esa es una exigencia, de todos los posibles riesgos a los cuales puede estar expuesta la organización en cada nivel estratégico, ya sea operacional, de programa o de proyecto, identificando las limitaciones reales de la empresa. Y a su vez esa exigencia se convierte, como lo he dicho anteriormente, en una limitante, porque si las políticas del plan de gestión de riesgo no están identificados bien los planes, bien los riesgos en el plan, pues no será adecuado este plan de gestión para la entidad. Para COVID 2019 exige que se defina en la organización cuando un riesgo, cuánto riesgo están dispuestos a aceptar. Y de acuerdo a esta exigencia se establece la estrategia empresarial, sus metas, el tamaño empresarial, el rol de la tecnología de la información, el modelo de abastecimiento y los requerimientos de cumplimiento. A su vez se debe dar un enfoque en las diferentes áreas, ya sea de desarrollo, de seguridad, de riesgo, etc. Otro componente son las estructuras organizativas. En esta hace hincapié en que se deben definir los roles y las responsabilidades de cada integrante del plan de gestión de riesgo, porque la información debe fluir hacia la gobernanza para que puedan tomar decisiones, ya que son como son los comités de dirección, los directores de procesos, el gobierno de la tecnología y auditoría. Una limitación para la ISO 31000 es la creación de los hilos, donde cada especialidad gestiona de forma independiente el riesgo y la falta de esta interacción con las otras áreas hace que la comunicación no fluya y se pierda la autoridad por los actores que tienen responsabilidades de gestionar y de rendir cuentas. COVID 2019 establece que debe existir un gobierno al cual se le rinde cuentas y es quien decide. Por eso los 35 objetivos de gestión se deben alinear con los objetivos de gobierno que se aplican. En cuanto a la información, otro componente de la información, esta es muy relevante para la toma de decisiones por parte de cada gobierno y para esto el plan de gestión requiere que todos los integrantes de la organización elaboren los reportes de gestión junto con los indicadores de desempeño e informes de cumplimiento. La ISO 31000 hace énfasis en que la información debe ser siempre oportuna, pero al existir los hilos hace que la comunicación no llegue de forma oportuna a la parte interesada en la gobernanza para que se puedan tomar decisiones y evaluar el impacto de los riesgos. Para COVID 2019 la implementación de la tecnología de la información logra que una exigencia que es que la información sea confidencial y que las métricas para medir el desempeño del plan de gestión de riesgo sea claro. Ya por último, la cultura, ética y comportamiento. Este componente abarca a todos los integrantes del plan de gestión de riesgo, como lo indicaba, ya sea interno o externo. Se definen los valores organizacionales, el comportamiento esperado en el establecimiento de un protocolo de riesgo, la socialización de las políticas del código de ética y una capacitación constante sobre hacer conciencia sobre los riesgos. La ISO 31000 hace la exigencia sobre la cultura ética y comportamiento y es que se debe modelar no solo que las políticas del plan de gestión de riesgos están en el papel, sino que se deben ejecutar para cambiar los comportamientos y hábitos predeterminados que aumentan la probabilidad de riesgo. COVID 2019 hace la exigencia de que se cree conciencia sobre la responsabilidad del riesgo en todos los integrantes de la organización y estas políticas se deben comunicar, socializar y capacitar constantemente a todo el personal para que se identifiquen los beneficios en todos los niveles estratégicos de la organización.